Hola, bienvenido al canal Profe Hazte Youtuber, soy Marisol Pérez Urbano y este vídeo intenta resumir en un esquema todos los nexos y verbos necesarios para analizar las oraciones compuestas. Tanto las yuxtapuestas como las coordinadas, como los tres tipos de subordinadas. Te recomiendo que vayas parando el vídeo y que lo vayas copiando en una hoja, de manera que, como hicimos en la oración simple, tengas en un par de hojas, como mucho, todos los nexos delante a la hora de analizar, hasta que te los termines aprendiendo. Empezamos. Yuxtapuestas y coordinadas. Las yuxtapuestas simplemente son las que van unidas por comas. Llegué, vi, vencí. Pones eso, yuxtapuestas, unidas por comas y un ejemplo. Recomiendo que copies ejemplos porque te ayudan luego a razonar. Vamos con las coordinadas, que son 5. Y fíjate, he puesto un presta atención porque la mayor posibilidad que tienes es que te salgan copulativas, adversativas y disyuntivas. Son las más usadas, ¿vale? Y os recuerdo que hay siempre un nexo truco. El nexo truco lo pongo en rojo y en mayúsculas y luego en negrita al lado sus variaciones. Por ejemplo, para las copulativas y sus variantes ni. Llegó hasta el río y se sentó. Para las adversativas pero, no obstante y sin embargo. Me encanta pero no tengo tiempo. Para las disyuntivas o bien vas al teatro con Juan o al cine con Elena, con su variante para que suene eufónicamente, ¿vale? Estas son las tres que más posibilidades tienes de que salgan. También podría ser que tuvieras distributivas, por un lado o por un lado me gusta, por otro lo odio, o que encuentres explicativas con los tres nexos, es decir, esto es, o sea. Las gaviotas son acuáticas, es decir, viven en el agua. Te copias todo esto apretadito para que te vaya cabiendo todo en una única hoja. Vamos con las subordinadas. Os recuerdo que yo he colocado las subordinadas de 3 en 3 porque es más fácil recordarlas así. 3 sustantivas, 3 adjetivas, 3 adverbiales. No es que haya 3, sino 3 grupos, 3 clases, ¿vale? Entonces las voy a ver una por una, pero os recuerdo que las había colocado así porque la primera clase, tanto de sustantivas, adjetivas o adverbiales, son las más sencillas, las que suelen trabajar al principio cuando se habla de sintaxis. La segunda clase, tanto de sustantivas, de adjetivas como de adverbiales, tienen un poquito más de dificultad. Y la tercera clase, las interrogativas indirectas, las adjetivas sustantivadas y las 4 lógicas, son las más complicadas. Vamos a verlas. Las subordinadas sustantivas, entonces, de primera clase, de segunda clase o de tercera clase, es un invento mío, las llamo así por la manera de construirse. Si se construyen con qué y un verbo conjugado, pero sin preposición, ¿vale? O con ningún nexo e infinitivo, tenemos las de primera clase, que solo pueden ser de directo, de sujeto o de atributo, ¿vale? Quiero que vengas, quiero estar en casa, ¿veis? Que se construyen con qué o con infinitivos sin nexo. Están colocadas en orden de aparición. Hay muchísimas de complemento directo, bastantes de sujeto, poquísimas de atributo. ¿Bien? Yo recuerdo el truco que usábamos para diferenciarlas, ¿vale? Buscábamos el sujeto, si ya tenía sujeto no podía ser de sujeto, y buscábamos el verbo era copulativo o predicativo, ¿os acordáis? Porque si el verbo es copulativo no puede llevar directo, ¿vale? Bueno, la segunda clase, exactamente igual, verbo o infinitivo, pero con una preposición delante. Entonces, miras delante para ver qué palabra hay. Si es un nombre, será complemento del nombre. Si es un adjetivo, será complemento del adjetivo. Si es un verbo que rige preposición, será complemento del régimen. Y si es un adverbio, lo será del adverbio. Os lo voy a explicar en una diapositiva posterior. Y luego las interrogativas indirectas, que se construyen, si os fijáis, siempre con verbo o infinitivo. Siempre con verbo o infinitivo. Pero el nexo es o un pronombre interrogativo, no sé cuánta agua hay, o un adverbio interrogativo, no sé dónde buscarlo, o un sí no condicional. No sé si vendrá, no sé si ir yo. ¿Vale? Vamos a verlo en la siguiente, con ejemplos de cada una de las clases. Si tú lo estás haciendo todo en un folio, lo puedes poner inmediatamente debajo. A mí no me deja la diapositiva. Entonces, en las primeras, las de primera clase, o sea, que más verbo o infinitivo sin nexo, pues las de directo, ponemos un ejemplo de cada una. Quiero que vengas, quiero ir. Las de sujeto, que leas es bueno, leer es bueno. Y os he puesto también en los típicos verbos que no parecen de sujeto. Me gusta que rías, me gusta reír, para que lo recuerdes, ¿vale? Y por último, de atributo, estoy que muerdo, escribir es morir. Y como veis, es bastante más complicado. Encontrar ejemplos, te vas a encontrar poquísimas. Bueno, de los 3 tipos de sustantivas, las que se construyen con preposición y verbo o infinitivo, de complemento del nombre, pues tengo miedo a los aviones. ¿Veis cómo a los aviones complementa a miedo? Tengo miedo a volar, ¿vale?
en complemento entonces del nombre. Está harto de que cantes, está harto de cantar. Como harto es un adjetivo, pues subordinada sustantiva complemento del adjetivo. Confío en que apruebes, confío en aprobar. Pues como ves, el verbo confiar rige la preposición en. ¿Con qué o con infinitivo? Y con el adverbio, otra vez están colocadas en orden de aparición. Hay muchísimas del nombre del adjetivo de régimen, pocas de adverbio. Está lejos de que le crean, está lejos de conseguirlo. Y por último, las interrogativas indirectas, que se construyen con pronombre o adverbio interrogativo o con la conjunción sí. Y como siempre, se construyen las sustantivas, un verbo conjugado o un infinitivo. No sé qué haré con tu libro, no sé dónde voy a colocarlo. No sé dónde voy, no sé dónde colocarlo, no sé si ganará, no sé si comprarlo. Y cualquiera de las funciones que aparecen aquí, directo, sujeto, atributo del nombre, del adjetivo, del régimen, del adverbio, cualquiera de ellas podría ser la función que hace la interrogativa indirecta. Pero en enseñanza media es bastante improbable que te salga una muy complicada, así que tienes un 90% de posibilidades de que sea de complemento directo y el otro 10 o 15% de sujeto o de régimen. Vamos con las adjetivas, las tres clases de adjetivas o de relativo. Pueden llevar antecedente, serían la clase primera y la clase segunda, o pueden ir sin antecedente y las llamamos adjetivas sustantivadas. Os he puesto un ejemplito de cada una, ¿no? Las de pronombre relativo, los nexos son cual, que, quién y cuyo. Pues os he puesto un ejemplo con cada uno. Ese es el color que quiero, es el color el cual prefiero. Él es quien te llamó, vi la luz cuyo color te gusta. ¿Veis? Un ejemplo de cada uno. Con adverbio relativo, dónde, cuándo y cómo. Fui a la casa donde vivía, sucedió el año cuando viví allí. Son los métodos como aprendiste. O las adjetivas sustantivadas que no tienen antecedente. Recuerdo que todas estas explicaciones tienen un vídeo para cada uno. Esto es simplemente hacer un esquema. A quien madruga le va bien. Para quien sin antecedente, se sobreentiende persona que madruga, gané, lo cual es bueno. Recordáis este lo cual cuyo antecedente es toda la frase anterior. Tengo cuánto necesito, se sobreentiende, no sé, dinero, ayuda, o ayudaremos al que lo pida y se sobreentiende persona, ¿vale? Os recuerdo, el nexo tiene función, hay que buscarle el antecedente en la principal, cuyo también tiene consecuente, por cierto, excepto las sustantivadas que no lleva. Así que el nexo tiene función y la subordinada adjetiva o de relativo no tiene más función que ser ayudante, como el adyacente o el complemento del nombre de su antecedente. Os recuerdo que qué es relativo si se puede sustituir por el cual y sus variantes, la cual, los cuales y las cuales, y que pueden ser explicativas si van entre comas o especificativas. No voy a explicarlo todo otra vez, simplemente esto es tu esquema, lo que deberías copiar en el esquema para tenerlo delante a la hora de analizar. Vamos con las subordinadas adverbiales. Son 9, son muchísimas. También las tenemos en 3 bloques, propias porque se pueden sustituir por adverbios, circunstanciales porque son complementos circunstanciales, funcionan igual. O sea que las 5 primeras, clase 1 y clase 2, son como complementos circunstanciales y luego las lógicas, las más complicadas, consecutivas, comparativas, condicionales y concesivas, que están colocadas así en ese orden porque tienen elementos en común. Consecutivas y comparativas pueden llevar elementos o nexos discontinuos. Vamos una a una. Las adverbiales propias, las que se pueden sustituir por adverbios, son las de tiempo, las de lugar y las de modo. ¿Y cómo se construyen? Pues las de tiempo, sobre todo con cuándo, ese es el nexo truco, pero tiene otros muchos más, antes de qué, después de qué, mientras qué, siempre qué, tan pronto como, ¿vale? Aldo antes de que lo vea, lee mientras come. Se puede construir con al, antes de y después de, más infinitivo. Al salir de clase iré contigo. Os recomiendo, por favor, que pongáis siempre un ejemplo para que el esquema os sirva. Se pueden construir con gerundio yendo por la calle Villa María, que equivale a cuando iba por la calle Villa María, ¿veis? El truco es sustituirlo por cuando, o pueden llevar un participio absoluto concertado con el sujeto. Acabado el acto, firmamos las actas, que equivale a cuando acabe el acto, firmamos las actas. ¿Vale? Lo más corriente es que te va a salir cuando alguna de, o sea, las de primera, pero tengo que poneros todas las posibilidades. Las adverbiales de lugar se construyen con dónde, con o sin preposición, iremos a donde podamos, estuvimos donde quisiste, ¿vale? Y las adverbiales de modo se construyen con cómo en el sentido de según y como si, pinté como me dijiste, saltó como si fuera un gamo. Se pueden construir con sin más infinitivo, hicieron obras sin reparar en gastos, o se pueden construir con gerundio. Siempre estudio oyendo música. Así que con un gerundio tendrás que ver en cada contexto si te da sensación de tiempo o si te da sensación de modo. Vamos con las adverbiales impropias, pero que funcionan como circunstanciales, que son las finales y las causales, ¿vale? La típica final es para qué o a qué.
fui a tiempo para que me vieran. Y luego para a o a más infinitivo, te llamo para quedar contigo mañana. Y luego puedes utilizar también todo tipo de locuciones, a fin de qué, con el objeto de qué, con la finalidad de qué, con la intención de qué, con la idea de qué, con vistas a, más el verbo conjugado, entonces utilizaría qué, o sin ese verbo si está en infinitivo. Les hablo con la idea de convencerles. Os recuerdo que estas también podrían analizarse como sustantivas de complemento directo, pero es más complicado y recomiendo efusivamente que no, que las analices como finalidad. En las de causa, también el nexo truco es porque, pero pueden llevar como, puesto que, ya que, se fue porque se lo dijeron, se fue, puesto que se lo dijeron, se fue, como se lo dijeron, se fue. Pueden ir delante, ¿vale? Como tenía tiempo, me di una vuelta y no es de modo, ¿vale? La construcción es muy parecida. También puede llevar la preposición típica por más infinitivo, igual que las finales tenían para, esta tiene por. Lo compré por tener otro de recambio y también puede usar locuciones, debido a que, en vista a que, gracias a que, y el verbo o el infinitivo. Se fue a casa en vista de que no quedaba nadie, ¿vale? O se fue en casa gracias a encontrarse el tesoro. Bien, también podrían analizarse como sustantivas de complemento del nombre. Como ves, entonces, funcionan como circunstanciales, pero tienen una construcción muy similar. Copia en tu hoja con ejemplos. Y luego las impropias, que no son complementos circunstanciales, también las tengo clasificadas de dos en dos. Estas tienen elementos discontinuos, son las adverbiales consecutivas. El nexo típico es así que, como consecuencia, ¿no? Con que, de modo que, luego, estudiado así que aprobaré. Puede llevar el verbo gerundio, no es muy corriente, pero bueno, la plaga se extendió convirtiéndose en mortal. O puede llevar una parte en la principal que marca intensidad y empezar en el que, ¿vale? Llovió tanto que se inundó el pueblo. Bien, esto de los elementos discontinuos y con las comparativas, que os recuerdo que son siempre con elementos discontinuos. De superioridad, el elemento que aparece en la principal es más, tuve más suerte que Juan. De inferioridad, el elemento es menos, menos que, estaba menos cerca que Pedro. O de igualdad, resultó tan listo como ella. No tienen mayor dificultad. Vamos con las últimas, las impropias, pero que no son circunstanciales y que tampoco tienen demasiadas cosas en común, que son las condicionales y las concesivas. Las condicionales se suelen construir con sí y, si quieres, te llevamos, pero también pueden llevar un cuándo o un cómo que dé sensación de condicional, o sea que sí es el nexo truco. Pueden llevar el verbo en indicativo o en subjuntivo, dependiendo de cómo sea la subordinada. Y hay que tener cuidado porque los tiempos especiales hay en condicional o en indicativo para la proposición principal. Cópialo todo en tu esquema. Entonces, condicionales reales con una hipótesis factible. Si riego la planta, crecerá. Condicionales potenciales, dudosas. Si regase la planta, crecería. Y las irreales, porque son imposibles, si hubiera regado la planta, habría crecido. Te recomiendo que pongas todo en tu esquema. También se pueden construir con locuciones, a no ser que, a condición de que, con tal de que, a menos que, siempre que, iré con tal de que me ayudes. Y se puede construir con infinitivo. De haberlo sabido te habría ayudado. Fíjate que equivale a si lo hubieras sabido. O con gerundio, esforzándote al máximo lo conseguirás. Si te esfuerzas al máximo lo conseguirás. El truco está en sí. Y por último, las concesivas, las que parece que conceden algo pero no. El nexo típico es aunque, siempre que no se pueda sustituir con pero. Aunque te empeñes, no iré. También tiene locuciones, por más que, si bien, aun cuando, a pesar de que, lo hizo bien a pesar de que le estorbaban, pues equivale a lo hizo bien aunque le estorbaban. Bien. O con gerundio. Normalmente este gerundio suele llevar delante un adverbio que da esta sensación. Incluso sabiendo que había empezado la película, entraron al cine. Aun sabiendo que había empezado la película, entraron al cine. Bueno, espero que hayas ido parando el vídeo varias veces y copiándolo todo en una hoja o en un par de hojas. Así que estos esquemas de la oración compuesta más el esquema de la oración simple, si lo tienes delante cada vez que analizas, te sacará de muchos apuros. Por cierto, si no entiendes alguna de mis explicaciones, es que necesitas ver vídeos que lo expliquen más detalladamente. Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí. No olvides suscribirte y hasta la próxima.